Las luces del amanecer se filtraban a través de la ventanilla del tren, bañando los campos de Sonora con un tono rojizo que parecía arder bajo el horizonte. Gisela apretó el pasaporte entre las manos, nerviosa. Sus amigas, Hannah y Marie, dormían con la cabeza recostada contra el vidrio, ajenas al paisaje que se estiraba como una marea infinita de tierra y polvo. Las tres habían llegado hacía una semana a México, atraídas por la idea romántica de conocer el norte del país en carretera. Lo que no sabían era que el viaje las enfrentaría a una serie de situaciones que harían tambalear todo lo que creían saber sobre empatía, miedo y humanidad. Esa mañana, el silencio del vagón era solo interrumpido por el traqueteo metálico del tren y la voz distante del parlante anunciando la próxima parada. Hermosillo. Afuera, grupos dispersos de soldados federales patrullaban los caminos. No tenían la rigidez de los centros urbanos, pero su presencia imponía respeto. Gisela los miró por la ventana, observando cómo el polvo se elevaba con cada paso firme y sintió un nudo en el estómago. No estaba segura si era admiración, curiosidad o simple tensión. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde qué parte del mundo estás viendo este video. Eso nos ayuda mucho a seguir creando historias como esta. Ahora sí, seguimos. El tren se detuvo de golpe. Un chirrido agudo recorrió los vagones y los pasajeros comenzaron a moverse inquietos. Por los pasillos avanzaron dos agentes federales, uno mestizo de complexión robusta y otro, alto y de piel oscura, con una mirada tranquila pero profundamente atenta. Llevaban uniforme impecable y el escudo del gobierno federal brillaba al reflejarse el sol. Gisela tragó saliva. «Buenos días, revisión rutinaria», dijo el más alto con voz grave y pausada. «¿Qué buscan?», preguntó una pasajera en tono molesto. «Nada en particular, señora. Solo seguridad», respondió él sin perder la calma. Marie, que apenas despertaba, susurró en alemán sin pensar. «Warum sehen Sie uns so an?» ¿Por qué nos miran así? El hombre de piel oscura se giró lentamente, sin expresión hostil, solo con esa serenidad que desconcierta. Había comprendido lo suficiente del tono como para notar la incomodidad. «¿Son turistas?», preguntó, esta vez en un español pausado, casi didáctico. Gisela asintió, intentando sonreír. «Sí, venimos de Alemania, viajamos por el norte». El agente asintió cortésmente y revisó los pasaportes. Al tomar el de Gisela, sus dedos rozaron los suyos y ella notó algo que no esperaba. Una calidez humana lejos del estereotipo militar que hasta entonces la había intimidado. Cuando él levantó la vista, sus ojos parecían querer asegurarle que estaba a salvo. Esa simple conexión duró apenas un segundo, pero fue suficiente para remover algo en ella. El grupo bajó en Hermosillo poco después. El calor era brutal, y la plaza vibraba con el ruido de vendedores, motores y bandas de viento. Hannah, entusiasta, quería probar tacos en un puesto callejero, pero Gisela todavía no podía concentrarse. Pensaba en aquel federal, en su calma, en el modo en que su presencia imponía respeto sin recurrir a la violencia. Caminaron unos metros hasta una pequeña fonda, donde se servían enchiladas con frijoles refritos y cerveza fría. Mientras las alemanas trataban de entender el menú, una patrulla se detuvo frente al local. Era él otra vez, el mismo agente. Gisela sintió cómo el pulso le golpeaba las sienes. «No sabía dónde mirar», murmuró casi sin voz cuando él entró. El agente la reconoció de inmediato y esbozó una sonrisa apenas perceptible. Se acercó con un gesto cordial. «¿Todo bien?», preguntó, apoyando una mano en el respaldo de una silla. «Sí, gracias»,
respondió Gisela, intentando parecer natural. El dueño de la fonda le ofreció un vaso de agua. El hombre lo aceptó, agradeció y se quedó charlando un momento con el cocinero, que le contaba sobre los problemas recientes con el transporte de alimentos. Gisela lo escuchaba y no podía apartar la mirada. No era atracción romántica exactamente, era una curiosidad profunda, casi existencial. Había viajado desde otro continente para encontrar experiencias auténticas, pero esa interacción breve con un desconocido le enseñaba más sobre humanidad que todo lo que había leído sobre el país. Horas después, cuando el sol comenzaba a caer, Hannah sugirió tomar un autobús hacia el siguiente destino, Navojoa. En la terminal, los tres federales, entre ellos su silencioso observador, supervisaban el embarque. Gisela quería agradecerle algo, decirle que su amabilidad había cambiado su percepción, pero no supo cómo hacerlo. El camino al sur fue tranquilo. Las chicas hablaban sobre el calor, la comida y los contrastes del paisaje. A lo lejos, los cerros parecían apagar el cielo. Sin embargo, en un retén cercano a Ciudad Obregón, un incidente cambiaría todo el tono del viaje. El autobús fue detenido por una operación federal. Varios agentes pidieron documentos a todos los pasajeros. Algunos hombres fueron bajados para revisión y el ambiente se tornó tenso. De pronto, un grito. Un joven intentó correr entre los vehículos. El pánico se extendió. La mayoría de los pasajeros gritaba, mientras los federales se desplegaban con movimientos precisos. Gisela sintió el miedo subirle por la garganta, y entonces lo vio otra vez. A la gente de piel oscura, corriendo con rapidez, pero sin brutalidad. Alcanzó al fugitivo y lo redujo sin un solo golpe. Solo le habló con firmeza y respeto, como si entendiera que detrás del miedo del otro también había una historia. Cuando el caos se disipó, el agente regresó al autobús y al ver el rostro pálido de Gisela, le habló con tono amable. «No se preocupe, señorita. Está todo bajo control». Ella respiró hondo y asintió. «Nunca vi algo así», dijo en voz baja, en un español esforzado. Él sonrió y respondió. «No todo lo que asusta es peligroso. A veces solo es desconocido». Esa frase quedó grabada en su mente durante todo el trayecto. Al llegar a Navojoa, los pasajeros bajaron uno a uno. El aire olía a tierra mojada. Gisela volteó buscando a la gente, pero él ya se había marchado. Solo quedó el eco de sus palabras y una nueva certeza. Aquel viaje que empezó como turismo se había transformado en algo mucho más profundo. Una exploración de la humanidad en su forma más real, donde la amabilidad era el lenguaje más poderoso. Días después, en un pequeño hostal de Mazatlán, Gisela abrió su cuaderno de viaje. Comenzó a escribir. No sabía dónde mirar. Tal vez porque nunca antes alguien me había mostrado la fortaleza que se esconde en la calma. No sabía si algún día volvería a verlo, pero comprendió que los momentos más importantes no piden permiso, solo suceden. Y cuando lo hacen, cambian la forma en que miramos el mundo. El sonido suave de las olas golpeando el malecón se mezclaba con las risas borrosas de los turistas. Mazatlán amanecía envuelto en humedad y luz dorada. Gisela observaba desde el balcón del hostal cómo los pescadores del puerto descargaban sus redes repletas de sardinas mientras el aroma del café recién colado llenaba el aire. Había pasado una semana desde el encuentro con los federales, pero la imagen de aquel hombre, Serafín, había sabido después que se llamaba así por un reporte en el periódico local. Persistía en su mente con una claridad inquietante. Hannah y Marie charlaban en la mesa del desayuno, hojeando un mapa con planes para seguir al sur hasta Puerto Vallarta. Gisela fingía interés, pero su atención divagaba. No era normal que un encuentro tan breve dejara huella, pensó. Sin embargo,
Algo en la mirada tranquila de la gente había resonado con una parte de ella que hacía tiempo no comprendía: la necesidad de confiar. Mientras tomaban café, un grupo de mujeres del pueblo entró al comedor. Sus voces eran alegres, cotidianas, con esa calidez que solo existe en la conversación entre vecinas. Una de ellas, de unos 50 años, se sentó cerca de las extranjeras y les preguntó con simpatía: «¿Son turistas? No las había visto por aquí». «Sí, venimos de Alemania», respondió Hannah con su español cargado de acento. «Ah, mira, qué bonito. ¿Y qué les ha parecido México?» «Increíble. La gente, la comida, todo», intervino Gisela. «Sobre todo la gente». La mujer sonrió con cierta tristeza. «Aquí la gente es buena, aunque a veces nos toca ver cosas difíciles». El comentario quedó flotando en el aire. Afuera, una sirena lejana rompió el silencio. Mazatlán era hermoso, sí, pero también era real, desigual, vivo, contradictorio. Ese contraste Gisela lo sentía cada día más. Quizás por eso su percepción de los federales había cambiado tanto. En Europa, la imagen de la policía venía cargada de distancia y disciplina. En México, en cambio, veía humanidad, cansancio, cercanía. Esa noche, las tres amigas salieron a cenar a la zona del Puerto Viejo. El calor nocturno se sentía espeso. El cielo negro reflejaba luces anaranjadas sobre el mar. Comían aguachile y camarones al coco cuando escucharon un ruido sordo en la calle. Dos motocicletas acelerando con violencia, seguidas por una ráfaga de gritos. La gente se agachó instintivamente. Marie soltó un grito. Gisela se quedó paralizada. Un grupo de federales apareció en cuestión de segundos, rodeando la zona. Entre ellos, esa figura inconfundible, Serafín. Su voz sonó con autoridad, concisa, sin agresividad. «Todos tranquilos, nadie se mueva». El peligro se disipó tan rápido como había comenzado. Las motocicletas huyeron. No hubo heridos, solo un par de mesas volcadas y vasos rotos. Serafín recorrió el área verificando que todos estuvieran bien. Cuando cruzó con Gisela, sus ojos se reconocieron antes que las palabras. «¿Otra vez por aquí, bromeó él, intentando aliviar la tensión. Ella sonrió, nerviosa. «Parece que ustedes están en todos lados. Es parte del trabajo», respondió. «Pero créame, no todos los días son tan movidos». Gisela agradeció en voz baja, sin saber por qué su cuerpo temblaba. No era miedo, era algo diferente, una sensación de vulnerabilidad mezclada con admiración. En ese instante, comprendió algo que cambiaría el rumbo del viaje. No podía simplemente seguir como si nada. Necesitaba entender su historia. Al día siguiente se levantó temprano y bajó al malecón con su cámara. Quería registrar el movimiento de la ciudad y sus rostros, pero en cada fotografía buscaba inconscientemente esa misma serenidad que había visto en él. Mazatlán bullía de vida, vendedores de cocos, niños en bicicletas, pescadores con la piel curtida por el sol. Todo parecía girar en torno a una idea constante: resistencia. Por la tarde, mientras Hannah y Marie descansaban, Gisela decidió caminar hasta la plaza principal. En la esquina vio una patrulla estacionada y, para su sorpresa, Serafín estaba ahí, apoyado en la puerta, hablando con una anciana que vendía flores. Ella se acercó despacio, sin intención clara. «Disculpe», dijo en voz baja. No quería interrumpir. Serafín sonrió apenas. «No interrumpe. ¿Qué tal el paseo?» «Muy caluroso», respondió. «Pero lindo». Ambos se quedaron unos segundos mirando la plaza, donde los niños jugaban entre sombras largas. «El calor aquí enseña a tener paciencia», dijo él medio en broma. «En Alemania no hay calor así», confesó ella. «Allá la gente camina rápido, todo el tiempo. Aquí caminamos lento, pero escuchamos más», contestó.
Esa frase la dejó sin palabras. Hablaban de cosas simples, pero detrás de cada palabra ella sentía una reflexión más profunda, la diferencia entre mirar y ver. A la mañana siguiente, Serafín la invitó a conocer la comandancia local, no como un gesto de galantería, sino como una forma de mostrarle la otra cara de lo que ella llamaba amabilidad. «Vea», le dijo mientras cruzaban la puerta del edificio modesto, «no somos héroes ni villanos, solo gente tratando de hacer lo correcto». Dentro, las paredes estaban cubiertas de retratos enmarcados, recortes de prensa y reconocimientos. Algunos agentes jugaban dominó en la hora de descanso, otros llenaban reportes en silencio. El aire olía a papel, sudor y café viejo. Gisela tomó nota de todo mentalmente, con una mezcla de respeto y tristeza. «No sé cómo logran mantenerse tan tranquilos», comentó. «Porque si pierdes la calma, pierdes el control», respondió Serafín sin mirarla. «Aquí la adrenalina no te sirve. Lo que te mantiene es la gente que confía en ti». De vuelta al hostal, Gisela contó todo a sus amigas. Hannah la escuchó con escepticismo. «No te puedes involucrar tanto, Gisela», advirtió. «No sabes cómo funcionan las cosas aquí». «Lo sé, pero no se trata de él, sino de lo que representa». «¿Y sabes qué representa?», preguntó Marie con tono más suave. Gisela guardó silencio. Quizás todavía no lo sabía. Esa noche, en la playa, mientras las luces del malecón se reflejaban en las olas, pensó en todo lo vivido. En un país extraño, con idioma distinto, había encontrado una humanidad que la desarmaba. No era la historia de una turista más. Era la historia de alguien que empezaba a entender que el valor no siempre tiene uniforme, pero que a veces también lo viste. Los días siguientes transcurrieron entre contraste y aprendizaje. Las chicas participaron en una brigada comunitaria. Ayudaron a repartir comida en una colonia humilde. Gisela lo hacía por impulso, pero pronto comprendió el impacto. Las sonrisas agradecidas, los niños corriendo con zapatos gastados, las miradas sinceras que decían más que 1000 palabras. Cada gesto de bondad le recordaba a aquel federal sereno que había cambiado su manera de mirar. Una tarde, mientras regresaban al hostal, vieron en las noticias un informe sobre un enfrentamiento en una carretera cerca de Tepic. Varios federales resultaron heridos. En la lista de nombres, el de Serafín. Gisela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Marie la tomó del brazo. «No sabemos si está grave», dijo con voz baja. «Voy a buscarlo», respondió ella con una determinación que nunca antes había sentido. Al día siguiente, sola tomó un autobús hacia Tepic. Afuera, el paisaje se volvía más verde, pero dentro de ella todo era ansiedad. En el hospital regional le dijeron que Serafín estaba estable, pero no podía recibir visitas. Gisela se quedó sentada en la sala de espera durante horas, observando el ir y venir de enfermeras y familiares. Nadie la conocía, pero todos la entendían. Había algo universal en esa espera silenciosa. Amor, miedo, respeto. Al caer la tarde, finalmente una enfermera le llevó un papel arrugado. Era un mensaje corto, firmado por él. «Estoy bien. Cuídese. No todos los caminos son rectos, pero vale la pena recorrerlos». Gisela apretó la nota contra el pecho. Las lágrimas le nublaron los ojos, pero también sonrió. Por primera vez desde que llegó a México, sintió que comprendía el verdadero significado de amabilidad. No era corteza social, sino convicción, una forma de mirar a los demás sin prejuicios. Esa noche, en el autobús de regreso, entendió el título de su historia. No sabía dónde mirar, porque cuando alguien te muestra bondad en medio del caos, tus ojos ya no saben hacia dónde dirigirse, al dolor, al miedo o a la esperanza. El viaje no había terminado, y México, con su complejidad hermosa y brutal, recién le estaba abriendo las puertas.
El autobús avanzaba serpenteando por las montañas que conectaban la costa con el altiplano. Eran más de 10 horas de viaje desde Mazatlán hasta Guadalajara, y el cansancio de los últimos días pesaba en el ánimo de las 3 viajeras. Gisela miraba por la ventana, hipnotizada por la carretera que se deslizaba bajo un cielo grisáceo, mientras el sonido constante del motor servía de telón de fondo para sus pensamientos. Tenía en el bolsillo la nota de Serafín, doblada y desgastada, como una especie de amuleto involuntario. Marie dormía recostada sobre el hombro de Hannah. Afuera, el paisaje cambiaba. De las zonas costeras áridas a los campos verdes y los pueblos llenos de colores. A lo lejos se veían pequeñas fábricas, hileras de casas humildes, perros callejeros, niños jugando con balones viejos. México no era un solo cuadro exótico como lo pintaban las revistas, era una sucesión de vidas reales, contradictorias y potentes. Gisela lo entendía ahora. Llegaron a Guadalajara al atardecer. El aire olía a carne asada y a gasolina, el tráfico rugía y las luces de los puestos improvisados daban un brillo dorado a las calles. Se hospedaron en una casa antigua adaptada para turistas, cerca del barrio de Analco. La dueña, una mujer menuda de sonrisa franca, la recibió con amabilidad y un acento arrastrado. Si quieren conocer el corazón de la ciudad, vayan al mercado San Juan de Dios, les aconsejó. Pero cuiden sus cosas. Aquí hay de todo, lo bueno y lo malo. Esa frase se quedó grabada en Gisela. Esa dualidad, lo bueno y lo malo, parecía ser el alma de todo lo que encontraba en México. Decidieron seguir el consejo. Al día siguiente, entre puestos de frutas, tequila, ropa y artesanías, Gisela se detuvo frente a un mural pintado en una pared lateral del mercado. Representaba a un grupo de jornaleros levantando la cosecha, con el rostro curtido y expresiones de fatiga y orgullo. Un hombre joven, con boina y pinta de estudiante de arte, notó su atención. «Ese mural lo pintaron hace unos años», le dijo. «Es un homenaje a la gente que sostiene el país con las manos». Gisela asintió, conmovida. «En mi país no se ven murales así. Aquí todo parece hablar, incluso las paredes». «Hablan porque la gente necesita ser escuchada», respondió el joven. Esa conversación, aparentemente trivial, resonó con la frase de Serafín. «Aquí caminamos lento, pero escuchamos más». Empezaba a entender lo que eso significaba. No se trataba de la velocidad del cuerpo, sino del alma. Esa tarde, mientras paseaban por el centro histórico, se desató una tormenta repentina. Las gotas comenzaron a caer gruesas, golpeando los adoquines con fuerza. Refugiadas bajo un arco, vieron cómo la gente corría entre los truenos. Gisela se rió nerviosa, empapada hasta los tobillos. A su lado, un hombre se quitó la chamarra para cubrir a su hijo pequeño. Una escena tan simple, pero llena de dignidad. De pronto, algo llamó su atención. Un grupo de federales corría hacia la calle contigua, las sirenas resonando. Por un instante, el corazón le dio un vuelco, pero no era Serafín. La confusión del momento, sin embargo, le recordó cuán frágil era todo. Nada garantizaba la calma, ni siquiera en los días más luminosos. Al anochecer, de vuelta en el hospedaje, encontraron a un huésped nuevo sentado en la cocina comunal. Era un hombre mayor, de piel clara, bigote cano y porte sereno. Al notar el acento extranjero de las chicas, entabló conversación. «¿De Europa, verdad?», preguntó amablemente. «Alemania», respondió Marie. «Ah, bonito país. Estuve allá hace años, en misión diplomática. Soy Ramírez, exfederal». El silencio inmediato de Gisela fue notorio, y él lo notó. «¿No les cae bien la policía, quizá?», preguntó con una media sonrisa. «No, no es eso», se apresuró a decir ella. «Conocimos a alguien
en la costa, un federal. Entonces, han conocido lo mejor de nuestro cuerpo, dijo Ramírez, bajando el tono con respeto. Hoy ya casi no quedan muchos como él. Gisela lo escuchó atentamente. Ramírez hablaba de los viejos años de servicio, de las injusticias, del peligro constante, pero sobre todo de la necesidad de conservar la humanidad. El problema de un uniforme, dijo, es que la gente deja de ver a la persona. Y eso cansa. Lo que mantiene a los buenos de pie es saber por qué empezaron. Esa noche no pudo dormir. La lluvia seguía golpeando los techos y ella, mirando al techo, pensó que ese viaje se había transformado en algo muy distinto de lo que imaginó. Ya no era aventura, sino aprendizaje. Comprender el peso de la bondad en lugares donde el miedo podría dominar. Al día siguiente, decidieron visitar el lago de Chapala. El aire fresco, el olor a sal y el sonido de las chicharras creaban un ambiente de paz. Allí, entre puestos de artesanos y pescadores, Gisela se detuvo junto a una mujer que tejía pulseras con hilos de colores. ¿Para quién son?, preguntó Gisela mientras observaba los movimientos pacientes de sus manos. Para el que necesite acordarse de algo bonito, dijo la mujer sin mirar. Gisela compró una y se la ató en la muñeca. Un recordatorio, pensó, de todo lo que aprendía. Se quedaron todo el día allí, riendo, comiendo tilapia frita, sacando fotos. Por primera vez desde que dejaron Alemania, las tres amigas sintieron que no estaban viajando hacia un destino, sino hacia un cambio interior. Esa noche, en un pequeño bar junto al lago, una noticia interrumpió la música. Un reportaje mostraba las operaciones federales recientes en la región norte. Había una nota breve sobre el oficial recuperado tras un enfrentamiento en Tepic. Serafín Álvarez ha sido dado de alta. Gisela sonrió con alivio. Marie, al verla, comentó en voz baja. Parece que su historia aún no termina. No lo creo, respondió Gisela mirando el reflejo del agua. Solo cambió de rumbo. Pasaron 3 días en Jalisco. Visitaban pueblos, hablaban con gente común, escuchaban historias sobre esfuerzo, injusticia, esperanza. Cada rostro que conocían, cada lugar, era una lección. México se les metía bajo la piel, despacio, sin permiso. Al preparar el viaje hacia la Ciudad de México, Gisela escribió en su diario: hay países que te impresionan por su belleza y otros por su verdad. México es los dos. Aquí aprendí a mirar diferente, incluso cuando no sé a dónde mirar. El autobús partió al amanecer. Afuera, el paisaje se abría majestuosamente entre nubes bajas. El ruido del motor se mezclaba con los murmullos somnolientos de los pasajeros. Gisela, con la ventana empañada y la pulsera de hilos de colores en la muñeca, supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. El camino hacia la capital apenas comenzaba, pero el viaje verdadero, ese que ocurre dentro del alma, ya estaba en marcha. La Ciudad de México se extendía frente a ellas como un océano de concreto y movimiento incesante. Desde la ventanilla del autobús, los edificios parecían crecer unos sobre otros. Los grafitis coloreaban los muros agrietados y los vendedores ambulantes cruzaban las avenidas esquivando coches con la precisión de quien lo ha hecho toda la vida. El aire era denso, una mezcla de humo, fritura y lluvia próxima. Hannah miraba fascinada, Marie un poco abrumada, y Gisela permanecía en silencio, observando todo con atención. El viaje hacia el centro fue lento. Tráfico, claxones, un sinfín de sonidos humanos. Bajaron frente a la Alameda Central y arrastraron sus maletas hacia un hostal antiguo sobre la avenida Juárez. Al entrar, un ventilador zumbaba en la esquina y una recepcionista joven las saludó con una sonrisa cansada. Afuera, la tarde caía y la luz anaranjada se reflejaba sobre las vidrieras del Palacio de Bellas Artes.
Gisela dejó su mochila en la habitación y se asomó al balcón. Desde allí podía ver el flujo interminable de autos, los puestos de tacos al pastor y el eco de un saxofón que sonaba en la esquina. La ciudad era un retrato vivo de contrastes, belleza, ruido, desorden y al mismo tiempo un corazón que latía con fuerza invisible. «¿Y ahora, a dónde primero?», preguntó Hannah, desplegando un mapa. «A caminar», dijo Gisela, casi sin pensar. «No quiero plan, quiero sentir esta ciudad». Salieron al atardecer. En el zócalo la bandera ondeaba gigantesca. Los niños corrían entre las palomas y las voces de los vendedores llenaban el aire. Todo parecía moverse a un ritmo que escapaba a la lógica. Mientras observaban las fachadas coloniales, un hombre mayor se detuvo a su lado con un carrito de jugos. «Jugo de naranja, señoritas, bien frío», ofreció. Aceptaron por cortesía. El hombre exprimía con fuerza y hablaba sin cesar sobre los años que llevaba allí, sobre la vida dura pero digna. «Aquí todo cambia, menos la esperanza», dijo con una sonrisa, mientras entregaba los vasos. Esa frase, llena de sencillez, resonó en Gisela. Comenzaba a ver lo que un país puede enseñar sin pretenderlo, cómo la esperanza no es un lujo, sino una costumbre. Al día siguiente, decidieron visitar el Museo de Antropología. El contraste entre la lluvia y la arquitectura imponente del museo las dejó sin palabras. Frente a las esculturas y códices, Gisela observaba los rostros tallados en piedra y pensaba en la resistencia del tiempo, cómo un pueblo podía sobrevivir al olvido a través del arte y la historia. Una mujer mexicana, de rostro amable, se les acercó en la sala azteca. «¿Les gusta México?», preguntó con curiosidad. Gisela sonrió, mucho más de lo que imaginé. «Entonces no solo lo miren», respondió la mujer. «Déjense mirar por él». Aquella oración la impactó profundamente. México, comprendió, no era solo un país para observar, era un espejo. Todo viajero que lo cruzaba terminaba enfrentándose a sí mismo. Ese mismo día, al salir del museo, las calles estaban atascadas. Una protesta avanzaba frente a Chapultepec. Pancartas, cánticos, jóvenes con megáfonos. Los federales custodiaban la marcha desde los laterales, sin intervenir. Gisela sintió un vuelco al reconocer, entre los uniformes, esa figura familiar, aunque apenas visible entre la multitud. Serafín. El corazón le latió tan fuerte que apenas podía pensar. No buscó confirmarlo, pero algo en su instinto lo supo. «Voy a acercarme un momento», dijo a sus amigas. «¿Estás loca?», reclamó Hannah. «Mira cuánta gente hay». Pero Gisela ya se movía entre la multitud. La marcha avanzaba con gritos de justicia y carteles que exigían seguridad y derechos. Entre el caos encontró un respiro. Serafín, con su casco en una mano, hablando con jóvenes manifestantes, sereno, sin levantar la voz. «No impone, dialoga», pensó ella, y ese gesto humanizaba todo lo que la autoridad parecía destruir en otros contextos. Él la vio. Una mezcla de sorpresa y alivio se dibujó en su rostro. Se acercó lentamente, mientras la gente alrededor seguía marchando. «¿Qué hace aquí?», preguntó con tono medio divertido, medio preocupado. «Turismo sociológico», respondió ella, intentando sonreír. Él soltó una leve risa. «En este país, el turismo sociológico puede salir caro». «Ya lo estoy pagando», dijo Gisela, y ambos rieron, aunque la tensión del entorno seguía vibrando en el aire. La conversación fue breve. La protesta seguía moviéndose y Serafín debía volver a su línea. Antes de irse, dijo algo que se quedaría grabado en ella. «No deje que la ciudad la asuste. Es brava, sí, pero enseña más que cualquier libro. Mire bien, no con los ojos, con el alma». Esa noche, de regreso al hostal, Gisela no podía dejar de pensar en sus palabras. Hannah y Marie la observaban sin decir nada. Sabían que algo se movía en su interior,
Más allá de una simple atracción, era un cambio profundo, una apertura de mirada hacia otra sensibilidad. Los días siguientes estuvieron cargados de descubrimientos. Los mercados, las iglesias, los barrios con música que parecía no detenerse nunca. En la colonia Roma, un grupo de jóvenes artistas las invitó a un taller comunitario donde muralistas pintaban temas sociales. Participaron manos extranjeras y mexicanas mezcladas en una pared que decía en letras grandes: mirar también es actuar. Gisela pasó horas ayudando, con las manos cubiertas de pintura, observando cómo el arte se convertía en voz. Comprendió que querer entender un país no es solo observarlo desde fuera, sino formar parte, aunque sea un momento, de su esfuerzo colectivo. Esa noche llovía de nuevo. Desde la terraza del hostal, las luces de la ciudad titilaban entre gotas suspendidas en el aire. La vida allá abajo continuaba intensa y caótica. Marie se le acercó en silencio. «Todo esto te cambió, ¿verdad?» Gisela asintió. «Sí. Antes pensaba que viajar era ver lugares. Ahora sé que es entender personas». Y pensó en Serafín, en su voz pausada y su mirada honesta, pero sobre todo en lo que él representaba, la dignidad silenciosa que todavía existía en medio de los miedos y las violencias. Esa noche escribió en su diario: «México no es peligroso, es profundo, asusta solo a quien no quiere sentirlo». El amanecer siguiente trajo una luz rosada sobre la ciudad. El viaje aún no terminaba, pero el alma de Gisela, más ligera y más consciente, ya había encontrado su rumbo. El camino pronto las llevaría al sur, hacia Oaxaca, tierra de cultura, resistencia y verdades dolorosas. Sin saberlo, allí la historia alcanzaría un punto de quiebre que marcaría para siempre a las tres.